tardes. Espero que esté ya la mayoría de la gente conectada. Aprovecho para presentarme. Soy Araceli Calero, arquitecta y directora de arte. Resumo un poquillo mi trayectoria para que sepáis un poco desde qué punto de vista voy a haceros esta presentación. Desde hace 2 años colaboro con el Departamento de Dirección de Arte de largometraje y series, en combinación con mi actividad en el estudio como arquitecta. Y bueno, antes de iniciar estas colaboraciones, pasé como unos 6 años trabajando como arquitecta en Francia. Y bueno, hace 2 años que decidí compaginar la arquitectura en el estudio y con proyectos puntuales en el cine. Entonces, nada, voy a compartiros mi pantalla para que podáis ver la presentación y empezar. Bueno, pues he titulado la ponencia Una mirada a la arquitectura a través del cine y bueno, habrá principalmente tres puntos en torno a los cuales se estructurará la presentación. Partiendo del concepto de fragmento y su relación con la arquitectura y el cine, identificaremos el espacio arquitectónico como espacio narrativo a lo largo de una filmografía de unas 30 películas. A partir del análisis de obras de autores como Hitchcock, Tati, Antonioni, Sofia Coppola, entre otros, profundizaremos en la composición de los planos y los encuadres, donde el valor de lo arquitectónico adquiere un importante rol en su ideación. Para introducir los elementos que constituyen el lenguaje cinematográfico, descifrando sus códigos visuales y desvelando la importancia de la dirección artística en la creación de espacios y atmósferas que dan sostén a la historia y que le proporcionan una estética y un tono emocional determinado. De tal manera que bueno, cuando hablamos de fragmentos, aquí he puesto una síntesis de una presentación que Le Corbusier hizo a una de sus clientas para presentarle el proyecto de su vivienda. Es la primera versión del proyecto que decidió comunicarle a través de un storyboard, de tal manera que los distintos espacios, de tal manera que conseguía mostrar con este storyboard pues, las interacciones entre las distintas secuencias espaciales y bueno, a través de esta cadena de perspectiva pues, consiguió armar el relato de su proyecto. Este otro ejemplo es algo similar. Se trata del inicio de 2 o 3 cosas que sé de ella, una película del año 67, de Jean-Luc Godard, en el que gracias al montaje de planos que son prácticamente planos fijos, consigue Jean-Luc Godard crear una sensación de conjunto. Entonces, es un ejemplo similar al de Le Corbusier, en el que a partir de distintos fragmentos, por un lado eran perspectivas de arquitectura, dibujos, y por otro lado aquí son planos fijos, pues se consigue armar un relato. Es curioso porque en el cine siempre, o sea, en la arquitectura, a diferencia del cine, se empieza trabajando con proyecciones de documento gráfico, imágenes, antes de construir las situaciones espaciales en lo real. Mientras que en el cine ocurre al revés, ¿no? Es en el rodaje, o sea, se empieza con el rodaje de situaciones concretas y es en la proyección de esas imágenes, en su montaje, la manera en que las percibimos, ¿no?
De tal manera que bueno, tanto en la arquitectura como en el cine, pues es la continuidad entre fragmentos la que nos permite su comprensión, ¿no? En la arquitectura es el usuario que al recorrer esos espacios consigue tener una percepción de la totalidad del proyecto, y algo que es mucho más sencillo para el espectador, que desde su butaca y gracias al montaje pues consigue moverse y consigue acceder a esa totalidad desde su butaca. Vale, aquí he puesto un fotograma de la película de Metrópoli del año 27 del director alemán Fritz Lang, para introducir al concepto del espacio arquitectónico como espacio narrativo. Y es que el cine no solamente se apropia de los lugares, sino que también los crea. Es el arte del espacio representado y del espacio construido. Pero a la vez la arquitectura también le aporta cierta verosimilitud al cine. En esta película de Fritz Lang se construyó un decorado a escala 1:16. Ahí vemos el dibujo en el que vemos al director de fotografía, ¿no? con el cinematógrafo, y en relación al tamaño de los edificios y de esas calles flotantes de la película, que aquí podemos ver con más detalle en la concreción del decorado, ¿no? Esta película es un ejemplo significativo de cómo la arquitectura y el cine en muchas ocasiones van de la mano. ¿Vale? Se trata de una película de ciencia ficción de cine mudo, que se enmarca dentro del cine expresionista alemán y que tuvo notables influencias de la Bauhaus. La película se proyectó por primera vez a finales de los años 20 y la Bauhaus es el movimiento que imagino que conoceréis, surgió a finales de los años 20, casi una década antes, ¿no? Y vemos cómo no solamente la película está inspirada de este expresionismo alemán, sino también del movimiento Art Deco. De hecho, la torre que veis aquí al fondo es curioso porque ha sido un ejemplo que se ha imitado en otras películas distópicas, como son Blade Runner, o, no exactamente la torre, pero sí su imaginario de la ciudad del futuro se ha visto también imitado por películas como Star Wars o El Quinto Elemento. Realmente la película, la idea que inspiró al director fue en un viaje que realizó a Nueva York a principios de siglo, ¿no? En el que él llegó a Nueva York en barco, pues le impactó tanto la imagen de los rascacielos que esta imagen le inspiró para imaginar la ciudad de los años 2000. Y con esta premisa, esta premisa fue un poco el origen de la idea de la película. Vemos cómo realmente se trata, los decorados que se construyeron para simular esta ciudad fueron realizados en madera y muchos fondos eran pintura. Y tuvo realmente el director tuvo el apoyo de 3 directores de arte como Otto Junte, deciros que lo más significativo que apreciamos en esta imagen no es eso, es la escala, la gran escala a la que se construyó, ¿no? Vemos aquí el tamaño de una persona en relación a los decorados. Entonces, para poder desarrollar paso a paso la presentación, vamos a hablar del lenguaje cinematográfico y los códigos visuales en los que se apoya.
Entonces, uno de los primeros elementos, bueno, hay un tema importante, y es que la arquitectura, cuando es mostrada en el cine, pasa por el filtro del encuadre, ¿no? del fotograma, y de tal manera que la arquitectura, como vemos en el ejemplo de Metrópoli, no es el decorado que vemos, sino el punto de vista de la cámara, que muestra una parte de ese decorado. Entonces, no es la imagen literal de lo que está construido, sino la imagen que se decide proyectar y encajar en el fotograma, de tal manera que la arquitectura en el cine se transforma al pasar por el filtro de la cámara. Entonces, esto es lo que nos da pie a hablar de los códigos visuales, que son los elementos que permiten definir la puesta en escena en el cine, los que se apoya el cine para configurar su concreción. Entonces, el primer punto es el tema de los planos. Bueno, son nociones bastante básicas y genéricas, pero que como arquitectos nos sirven para comprender de una manera más estructurada cómo se muestra el espacio en el cine, y de ahí de que os haga un repaso, ¿no? Existen entonces los distintos tipos de planos en función de la distancia que la cámara guarda con relación al sujeto que es presentado, el sujeto que aparece en la acción. Y bueno, no solamente esta relación, sino también cuál es la posición de la cámara con respecto al sujeto, como vemos aquí en la imagen de la derecha, ¿no? No solamente el nivel de acercamiento al sujeto, sino la posición que ocupa la cámara. Ahora lo vemos más concretamente en ejemplos específicos. Bueno, este es un ejemplo de plano detalle de la película de Vértigo, de Hitchcock, del año 41. Bueno, esta película habla de una obsesión del personaje protagonista, que más concreto es la obsesión, o sea, el miedo que tiene a las alturas. Y Hitchcock, como buen narrador que fue, hace mucho hincapié siempre a lo largo de toda la película en una idea muy sencilla que repite desde el plano detalle, como vemos aquí, esta imagen de espiral, hasta otros planos que os enseñaré después, todo para hacer hincapié en esta idea de obsesión y de miedo a las alturas. Anteriormente hemos mencionado el tema del plano detalle, este ejemplo de plano detalle. En relación de cercanía al sujeto estaría el primer plano, después del plano detalle. Este es un ejemplo de la película Los 400 golpes de Truffaut del año 59. Un ejemplo de primer plano, como puede ser este otro del Resplandor. Los primeros planos aíslan al personaje y se utilizan de manera bastante psicológica para hacernos como entender la emoción del personaje. Son planos bastante expresivos. Y bueno, en este caso, la película del Resplandor es una película de terror psicológico que está basada en una novela de Stephen King y que habla del trastorno de personalidad que sufre el protagonista. Están los planos medios cortos que se alejan de los planos medios, o sea, de los primeros planos en cuanto al tema de enfocarse únicamente en el estado psicológico o en el estado emocional del personaje,
contextualizándolo. O sea, en los planos medios cortos sigue teniendo especial relevancia el personaje que acapara la mayor parte del plano, pero ya aparece dentro de un contexto que vemos de manera fragmentaria. Este es un ejemplo de la película de París, Texas, de Wim Wenders del año 84. A continuación del plano medio corto está el plano medio. Este es un ejemplo de Woody Allen, de la película de Annie Hall de Woody Allen, en el que bueno, el personaje aparece como mostrado en sus 3/4 partes. ¿No? Este plano medio también es llamado plano americano, proveniente de los western, de las películas del oeste, y en las que se empezó a utilizar este plano, puesto que necesitábamos conocer qué estaba haciendo el personaje con sus manos, ¿no? Si tenía una pistola en el bolsillo, si iba a sacar la pistola. De ahí ese origen de ese plano a 3/4 del personaje. Y luego está el plano entero, en el que el personaje no aparece recortado, como en el resto de planos que hemos visto, sino que aparece en su totalidad. O sea, lo vemos en su totalidad. Y estos son 2 fotogramas de una película de Yasuhiro Ozu, que es un exponente del cine japonés, y cuyo cine se caracteriza por mostrar la arquitectura tradicional japonesa de manera muy rigurosa, siempre con la cámara situada a ras de suelo, puesto que bueno, en la arquitectura japonesa el suelo constituye el plano en el que se sientan los personajes, en el que comen, y desde el cual Ozu consigue mostrar la arquitectura de una manera muy respetuosa, completamente objetiva. Vemos que las líneas verticales, que las aristas del proyecto están completamente verticales, no hay deformación. Y bueno, habla pues de un equilibrio y de una objetividad y de un punto de vista bastante humanista en lo que al cine de Yasuhiro Ozu se refiere, puesto que se respetan las proporciones originales de esos espacios y los personajes nunca aparecen recortados. Está el siguiente plano, al plano entero, es el plano general. Este es un fotograma de la película de Lázaro Felice, de Alice Rohrwacher. Es una directora italiana y bueno, este plano es interesante por la posición que ocupa el sujeto en relación con la línea de horizonte, ¿no? Bueno, en esta historia contrasta el mundo de lo rural con la ciudad. Y bueno, aquí vemos que el personaje en concreto, tal como va vestido y... Uy, perdonad. O sea, como... Un momento. No consigo... Perdonad, ¿eh? Bueno, seguimos en la pantalla completa, perdonad. Bueno, vemos cómo el personaje, por cómo va vestido y la posición que ocupa dentro de este plano, pues parece pertenecer más al mundo rural, a ese mundo, a la tierra, más que al mundo que aparece por encima de la línea del horizonte, donde vemos una ciudad que se muestra de una manera fría. Y bueno, realmente este plano general ya no solamente nos sitúa en un espacio arquitectónico, sino nos está hablando también de
de la ciudad, ¿no? Hay como una diferencia con respecto a los planos anteriores en cuanto a la escala del individuo dentro del espacio. Este es otro ejemplo de plano general. Quizá bueno, no se entienden tanto los límites, estamos dentro de una obra arquitectónica que imagino conoceréis. Se trata del Museo Guggenheim en Nueva York, de Frank Lloyd Wright. Y bueno, este fotograma forma parte de la película de Manhattan de Woody Allen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de plano cenital. Volvemos a la película de Hitchcock, de Vértigo. Y bueno, en este caso la cámara se sitúa en la parte superior de una torre y bueno, miramos hacia abajo y este plano es el que se nombra como cenital, y en la disposición de este plano vemos cómo se enrosca una escalera, aludiendo de nuevo a esta espiral en la que veíamos el plano detalle, ¿no? El moño de la chica de la que el protagonista está enamorado. Pues volvemos a ver aquí esta imagen de espiral, con esta redundancia en las obsesiones de la película en las que incide Hitchcock. Y este es un plano picado, que si lo pusiéramos al lado de los planos que hemos visto de Ozu, pues muestran la arquitectura de una manera exagerada, ¿no? Se quiere hacer hincapié en la altura que tiene esa torre y vemos las verticales deformadas. Es el plano picado. Y su contrapuesto es el plano contrapicado, mirando desde abajo hacia arriba. Este es un plano de la película del Árbol de la Vida, de Terrence Malick, un cineasta que hace películas muy oníricas, a veces cercanas al documental, utilizando en la mayor parte de las ocasiones grandes angulares. Y bueno, en este caso, esta mirada, ¿no?, hacia el cielo, ¿no?, habla de un poco lo que habla la película, que es la búsqueda del sentido de la vida, la conexión con lo espiritual. De tal manera que, bueno, podemos decir que los tipos de plano inciden en ciertas intenciones de los directores y transforman la manera en que vemos la arquitectura, o el punto de vista desde el que vemos la arquitectura, o la manera en que el personaje se relaciona con el espacio. Y esa manera, esos distintos enfoques están hablando o sea, contextualizan las historias. Otro elemento importante es el tema del formato de los fotogramas, que al final condicionarán la manera, las proporciones en que veremos el espacio, o las proporciones dentro de las cuales quedarán enmarcados los sujetos y los personajes. Bueno, para hacer un breve repaso de los tipos de negativos que existen, haremos una introducción al negativo de 35 milímetros, que es este de aquí, que es el negativo original en el que se empezó haciendo el cine mudo, ¿vale? Y nos habla de una relación de aspecto, de una relación de proporciones de 4/3. Es decir, hay una dimensión de 4 en horizontal por una de 3 en vertical, que al final equivale a una relación de 1.33. Este negativo evolucionó en los años 30, cuando se añadió la banda de la pista óptica de sonido que vemos aquí, modificándose sus proporciones, y que volvieron a recuperarse gracias a que se añadieron, además de la banda de sonido, se añadieron 2 bandas superiores
superior e inferior, dos bandas horizontales para conseguir mantener las proporciones del negativo de 35 milímetros, que no se llegaron a respetar el 1,33, sino que se transformó en 1,37. Entonces, el negativo original del cine mudo pasó en los años 30 a convertirse en una relación de 1,37. Para en los años 50 aparecer el formato panorámico, gracias a la técnica del cinemascope, que no era nada más que un sistema de compresión de la imagen en el negativo de 35 milímetros. Digamos que la imagen se rodaba, se grababa comprimida y se conseguía proyectar en este formato panorámico de 2,35 milímetros. De tal manera que bueno, se conseguía mostrar el espacio de una manera más horizontal. Y bueno, algo que se hace a partir de los años 70 es no usar necesariamente esta técnica del cinemascope, pero para poder conseguir esta proporción panorámica muchas veces se rueda en formato de 35 milímetros, pero se añaden unas bandas negras al proyectar que hacen que tengamos la percepción más panorámica. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que tenemos tres tipos de formatos principales: el 1,33 o 1,37 que hablábamos, que viene del negativo de 35 milímetros, y el formato panorámico de 1,85 o 2,35 en función de si se emplea la técnica o no del cinemascope. Es una manera muy simplificada de hablar de los formatos, pero bueno, de hecho hay infinidad de formatos. Hay una página que habla de esto, que no sé si luego podré compartir con vosotros enlace que os recomiendo, pero bueno, para simplificar, digamos que existen estos tres tipos de formatos que luego se dan, aunque luego se dan múltiples variantes. Bueno, aquí está, voy a citar varios ejemplos del empleo de estos distintos tipos de formatos para que veáis también cómo afecta la manera en que el espacio es mostrado. Este es un ejemplo de un fotograma de la hierba errante de Yasuhiro Ozu, el director japonés del que os he hablado antes. Se trata del formato de 1,33, del 35 milímetros, el formato clásico, y en el que vemos que, bueno, no solamente el formato es bastante cuadrado, sino que todas las líneas arquitectónicas, ¿no?, de la carpintería, pues este director tiene un cuidado especial, ¿no? Y no solamente el personaje ocupa la posición central del fotograma cuadrado, sino que también está enmarcado dentro de esta carpintería de la ventana, ¿no? Es un plano muy bonito y muy equilibrado, como todos los planos del cine de Ozu. Este es otro fotograma también de las mismas proporciones, del mismo formato, pero de una película mucho más reciente y quizá más conocida por vosotros. Se trata de la película del Gran Hotel Budapest de Wes Anderson de 2014. Y es curioso esta película porque el director utiliza distintos formatos en esta misma película para hablar de tres épocas diferenciadas en la película. Tanto es así que cuando habla de los años 30, como es el caso de este fotograma, pues emplea el negativo de los 4/3 y cuando habla de los años 60 utiliza el 2,35. Como veis aquí, son fotogramas de la misma película. Y bueno, en los años 70 utiliza incluso otro formato panorámico, el de 1,85,
a modo de homenaje a la historia del cine del siglo XX, ¿no? de los distintos formatos que fueron apareciendo. Bueno, este es otro ejemplo del formato panorámico de 2.35 de la película de Manhattan de Woody Allen, de la cual hemos visto antes el fotograma del Museo Guggenheim en la misma película, ¿no? Y bueno, he puesto esta imagen porque para hacer un poco el vínculo al inicio de la presentación con la película de Metrópolis, de los decorados que se construyeron para la película, que no se alejan demasiado de esta imagen real de la ciudad y bueno, que podemos ponernos en el punto de vista del director, ¿no? de Fritz Lang cuando llegó a Nueva York y cómo luego recreó esa imagen en el cine. Bueno, otro ejemplo de formato panorámico, pero esta vez en el cine de animación. Se trata de la película de Persepolis de Marjan Satrapi, directora iraní que os recomiendo. Otro ejemplo de formato panorámico es la película de Spike Jonze. Vemos que en ambos casos, tanto en el de Persepolis como aquí, pues la ciudad ocupa una posición importante con respecto al sujeto, ¿no? a los personajes. Aquí vemos la imagen de una ciudad que parece de un futuro próximo, ¿no? Es una ciudad real. No sé si esta película se rodó en Shanghái, pero pues, no sé, creo recordar que se rodó en Shanghái. Y bueno, para profundizar un poco en el tema de los formatos, hablaremos también del encuadre, que digamos habla de el encuadre hace referencia a la selección de la realidad que se hace con la cámara, ¿no? y que nos permite también transmitir las emociones de una u otra manera y que nos permite también mostrar el espacio de maneras muy concretas, ¿no? Por ejemplo, esta es una película polaca, Ida, del año 2013, en la que, bueno, la protagonista hace un viaje espiritual a lo largo de toda la película, justo semanas antes de tomar sus hábitos como monja. Bueno, ella está interna en un convento y la película se centra en los días de antes de que ella tome los hábitos. Entonces se trata de una película que cuenta una historia íntima, rodada de un modo bastante minimalista. De hecho, el director eligió rodarla en blanco y negro, despojándola de color y de movimiento. Prácticamente casi todos los planos son fijos, son bastante estáticos. Y esta idea de, como vemos con los ejes que he marcado, vemos que ella siempre está descentrada de la imagen. Es un reflejo de su alma, ¿no? Ella está en relación, está consolidando, ¿no? O va a consolidar su fe haciéndose monja, ¿no? Y entonces ella siempre ocupa esta relación en la parte baja del fotograma, que incluso en las imágenes, o sea, en planos más generales, siempre ocupará esta posición de aislamiento, que habla de ese aislamiento espiritual también, y que, bueno, tiene, a mi modo de ver, esta película es un buen ejemplo de cómo pocas elecciones pueden conseguir reforzar la idea que está en el guión, ¿no? De el concepto de aislamiento, el viaje espiritual
se consigue transmitir a través de la fotografía. Vale. Hay otro ejemplo, ya no solamente de encuadres, sino compositivo, como es la película, este fotograma de la película del Resplandor, que también veíamos al principio, que, bueno, este plano no puede ser más redundante, ¿no? En su simetría, tanto por cómo está situada la cámara con respecto al pasillo, ¿no? Pero sino que también en la posición de los actores reafirman esa idea de simetría. Cosa que no ocurre en esta otra película, ¿no? De Noah Baumbach, Francesca, una película que recomiendo, muy bonita, está ambientada en Nueva York. Y bueno, aquí vemos cómo no siempre se respetan estas simetrías y bueno, siempre aporta el no tener la imagen escrupulosamente centrada cierto dinamismo, ¿no? Esta es otra película de Mike Mills, 20th Century Woman, en la que el personaje protagonista es la madre, que es dibujante, es delineante, y es una película que está ambientada a finales de los años 70. En el blog de Shifta se publicará un artículo que he tenido el placer de escribir sobre esta película y otra del mismo director. Si os surge curiosidad, os invito a que visitéis el blog. Y bueno, de manera muy resumida, sintetizaremos un poco la importancia también, al margen de, bueno, hemos hablado de los tipos de plano, del encuadre y de la composición, dentro de los elementos que ayudan a configurar la puesta en escena en el cine, pero el elemento más importante es la cámara, ¿no? La cámara y sus movimientos, que resumiremos pues muy brevemente, ¿no? Existen sobre todo tres movimientos de la cámara principalmente. Está el zoom, el paneo o panorámica, ¿no? Y el traveling. En este plano que encontré, se trata de, o sea, os enseño este plano porque cuesta imaginarse cómo se programa una película o cómo se diseña una película, pero creo que este plano técnico muestra muy bien todos los elementos a tener en cuenta, ¿no? Veis que tenemos por un lado una planta en la que vemos situada la grúa, que probablemente hará un movimiento de zoom, ¿vale? En el margen de la derecha vemos cómo se precisa qué tipo de óptica se utilizará y en la planta vemos también cuál es el recorrido, ¿no? que realizarán los personajes. A la derecha arriba vemos los fotogramas, ¿no? Son fragmentos probablemente del storyboard que se realizó para la película. Y bueno, esto es la programación de la cámara y de sus movimientos, ¿no? En este caso sería el de un traveling, ¿no? Como vemos aquí. El fotograma de la derecha es de la película de Belfast, no se corresponde con el plano de la izquierda, que sigue siendo de la película de la habitación del pánico de David Fincher. Y bueno, como veis en los traveling, la cámara se suele situar sobre unas guías y eso le permite como un movimiento controlado, ¿vale? Que está definido por el trazo de estas vías, ¿no? Otro recurso muy frecuente es el del zoom. Y este es un ejemplo que en principio pensé en enseñaros el fotograma, pero ya bastantes dificultades he tenido con la presentación como para ahora vincularnos a YouTube. Pero bueno, se trata de esta secuencia. Es muy conocida y muy valorada por los teóricos del cine, porque comienza con un plano de
de este personaje, de este niño que está jugando en la nieve. Bueno, se trata de la película de Ciudadano Kane del año 41 del director Orson Welles, que ahora comentaremos gracias a otro ejemplo de su cine. Pero bueno, en esta película más concretamente, pues este plano acaba quedando en el fondo del siguiente plano gracias a un zoom bastante ralentizado que desde el exterior sería un zoom out, es decir, nos alejamos de un punto, quiero decir, esto de zoom out, de tal manera que al final el sujeto que veíamos en el plano del principio acaba formando parte del fondo. Y bueno, es un plano muy rico porque a medida que la cámara se va alejando, tenéis la ocasión de consultarlo en YouTube si queréis, a medida que la cámara se va alejando, los personajes que se encuentran en el interior están en movimiento hasta sentarse en la mesa en la que los vemos ahora y en la que, bueno, en este plano ya la cámara, en este segundo plano ya la cámara se ha quedado quieta después de haber realizado todo este recorrido, pero es un plano que sirve también para introducir muy bien el concepto de profundidad de campo. Es un plano de gran riqueza y mucha información. Vemos cómo el niño juega mientras los personajes que están en primer plano hablan de este niño. Y es un plano de gran profundidad de campo, es decir, hay un rango amplio de elementos enfocados en el plano. Se están contando muchas cosas en el plano. Y bueno, Orson Welles realmente es un maestro. Hay un documental en Filming, si tenéis curiosidad, que habla de cómo trabajaba. Realmente Orson Welles empezó trabajando en el teatro y era un gran dibujante. Además de dirigir, también actuaba. Y bueno, de hecho en esta película pues él la protagoniza y la dirige y al mismo tiempo este storyboard fue realizado por él. Que vemos, bueno, vemos con precisión cómo la cámara se acerca hacia la bola de cristal, planos que reprodujo literalmente en el cine con mucha elegancia. Y bueno, como os decía, este director era un genio y tras haber realizado varios montajes teatrales, adaptó en el año 48 Macbeth de Shakespeare al cine. Y bueno, este es uno de sus croquis, de sus bocetos, de la escenografía que se construyó para la película, que bueno, que creo que, no sé, para mí es una maravilla ver cómo al final de un boceto se pasa a un decorado y cómo luego ese decorado se ve en la realidad. Entonces, podríamos decir que el personaje de Orson Welles nos acerca a la figura del director de arte por este acercamiento plástico y a través del dibujo, a través del espacio, a la configuración de las historias, ¿no? Entonces, para situarnos después de esta introducción, que quizá os ha sonado un poco repetitiva, porque es verdad que son conceptos muy básicos. Realmente yo he elegido películas que para mí son, no sé, películas que me gustan especialmente o que me apetecía también recomendar, pero bueno, y también que sirviesen de base un poco para introducir estos conceptos del lenguaje cinematográfico y sus códigos visuales. Pero a partir de ahora nos vamos a centrar en la figura del director de arte o o el diseñador de producción. Aquí tenéis un esquema de la posición en el que se ve qué posición ocupa el director artístico dentro de una producción cinematográfica.
el departamento de arte, en función de la escala del proyecto, puede estar compuesto por más o menos profesionales. Yo, por daros un ejemplo, el año pasado trabajé en una producción en Barcelona, recreábamos Los Ángeles en los años 30, en la Floresta, y era una película mediana, y dentro del departamento de arte podíamos estar entre 20 y 25 personas, entre los cuales pues estaban la decoradora, ¿no? El director de arte, el diseñador de producción, el director de arte, la decoradora y el resto del equipo. Pero para que os hagáis una idea y por simplificar, el departamento de arte se divide en la parte de decoración y la parte de construcción, ¿de acuerdo? Y dentro de esta división no están, hay profesionales más técnicos, que son los dibujantes técnicos, ¿no? Los que dibujan los planos de los decorados que se van a construir, y dibujantes artísticos que bueno, hacen muchas veces los concepts que se llaman, ¿no? Que digamos que son ilustraciones que simulan el resultado al que se quiere llegar en los fotogramas, ¿no? Pero bueno, para que sepáis, el trabajo de los decoradores y de los directores de arte está bastante relacionado con el diseño de interiores. Se trabaja con los mismos programas, trabajamos con AutoCAD, con SketchUp, con Rhino, y bueno, y dentro del cine hay muchos arquitectos trabajando en estos roles. El origen del director de arte podemos situarlo en la película de lo que el viento se llevó, en 1939. No es que fuera la primera vez que apareciese un director de arte, sino que fue la primera vez que se le dio nombre a ese rol, ¿vale? En este caso fue William Cameron Menzies, del que veis aquí sus dibujos, del storyboard, que están hechos a acuarela, que no se distanciaron demasiado de lo que luego se rodó. Y bueno, digamos que es significativo el papel en esta película de este director de arte, puesto que, bueno, es anecdótico, ¿no? Pero la producción cambió en repetidas ocasiones de director, pero sin embargo tanto el director de arte como el productor siempre permanecieron en el proyecto, y es que el director de arte tenía muy claro cómo había que rodar esa película, y visto está, fue un éxito, ¿no? Bueno, dentro del departamento de arte es un poco tarde, me he alargado bastante, voy a ir un poco más ligera a partir de ahora, pero bueno, si tenéis dudas, idlas dejando por el foro y ahora por el chat, y ahora las atenderé. Pero vamos a acabar, voy a intentar ser un poquito más breve. Bueno, dentro del departamento de arte, los guiones no siempre vienen acompañados de un contexto, y muchas veces es el departamento de arte el que se encarga de ubicar la historia en un lugar y un tiempo determinado, además de proporcionar el tono emocional y la estética visual que el guión requiere, ¿no? Vuelve a ser la película de Vértigo de Hitchcock, que está rodada en San Francisco, ciudad que vemos desde distintos puntos de vista, ahí lo veis. Incluso aquí, desde el interior del estudio del amigo de la amiga del protagonista, ¿no? Vemos a través de la ventana la imagen de San Francisco, que bueno, en este caso se trata de un decorado, y lo que vemos en las ventanas pues es un forillo, digamos una tela que está pintada o impresa, ¿no? con una fotografía o la imagen de la ciudad, y que probablemente por la luz que vemos aquí pues probablemente esté retroiluminada, ¿vale?
Además de otorgar un contexto a la historia, también se trabaja en el Departamento de Arte con la luz y el color. Son dos elementos fundamentales en la composición de la imagen, ¿no? Aquí veis otro ejemplo, sigue siendo la película de Vértigo. Vemos la utilización del verde y el rojo, ¿no? Colores complementarios que aluden al peligro, ¿no? Que hacen hincapié en esta idea de obsesión, y bueno, son colores que como vemos en el primer ejemplo, en los primeros fotogramas en verde, el color puede venir dado por la luz o puede venir dado por los materiales, ¿no? Veis aquí en los fotogramas de la derecha, es el tapizado de las paredes rojas, ¿no? El que otorga este color, esta atmósfera al fotograma. Vértigo es una película que, bueno, de una historia de amor contada en un tono bastante extraño, y Hitchcock consigue hacerlo muy bien, siempre con recursos bastante obvios, como os hablaba antes de la espiral. Bueno, os voy a ir pasando más rápidamente otros ejemplos. Esto es de Michelangelo Antonioni, de su primera película a color, El desierto rojo, que habla, bueno, en esta película el estado de ánimo de la protagonista contagia bastante el tratamiento de los espacios. Hay como una simbiosis entre ella y el espacio. También hay un uso en otros fotogramas, como vi en el cartel, de los rojos, de los colores intensos. Este es otro ejemplo de Wes Anderson, ¿no? Que es más conocido, de la película de Gran Hotel Budapest. Bueno, en el caso de Anderson, la utilización de colores saturados es algo que está siempre presente en su cine, y bueno, que digamos, podemos decir, ¿no? Que su cine realmente se aproxima casi a la ilustración, ¿no? Y muestra una arquitectura que parece a veces incluso una arquitectura de juguete, ¿no? Otro ejemplo de la película de 20th Century Woman que os citaba antes, en el que vemos una atmósfera bastante fría, casi anodina. Se trata de la sala de espera para la consulta con el ginecólogo, y bueno, aunque los colores están más apagados, existe un trabajo igual de rico en los colores, ¿no? Además de los colores, también trabajamos con textura. Este es un ejemplo de Sofía Coppola. Este fotograma fue tan icónico que acabó convirtiéndose en la portada, en el cartel de la película. Este es otro ejemplo de una película española de Javier Rebollo, cuyo director de arte fue un profesor mío, y creo que es un gran profesional. De hecho, lo conoceréis a lo mejor, no sé si habéis visto la serie de Antidisturbios, pero digamos que es el mismo director de arte que Antidisturbios, y bueno, como me parece bastante interesante este fotograma, porque todos los detalles, ¿no? La disposición de las mesas, incluso las humedades de la pared, aportan riqueza plástica a la imagen, y compositiva también, riqueza compositiva. Y no solamente el tema de las texturas, ¿no? Sino también la situación de los objetos y cómo se visten esos espacios en el cine, también forman parte del trabajo del Departamento de Arte. Y la escala, este fotograma forma parte de la película del Árbol de la Vida de Malick, que os ponía antes. Y bueno, en esta película vemos el espacio a través de los ojos de un niño, ¿no? El espacio está diseñado a la escala del niño. El adulto está incómodo en ese espacio, ¿no? Hay como una exageración del espacio. Esto es trabajo del Departamento de Arte. Y bueno, voy a pasar muy rápido porque son las 8,
pero digamos que aquí tenía otros ejemplos. Este es un ejemplo muy radical de la película de Dogvig de Lars von Trier, en el que bueno, el director apuesta por esta radicalidad, ¿no?, en la definición de los espacios. No existen paredes, las paredes están definidas por líneas, no existen puertas, es el sonido el que configura el sonido de las puertas, el que nos hace ser conscientes de que están ahí. La noche y el día se definen en el fondo. Ahora mismo en esta imagen estaríamos en el día, en la anterior estaríamos... Ah, bueno, la anterior no estaba. Bueno, cuando es de noche el fondo es negro, ¿vale? Digamos que utiliza un lenguaje más propio del teatro, más propio de la escenografía, y bueno, es una película que os recomiendo. Y aquí hay un ejemplo de la película de Pablo Larraín, Jackie, de los días después al asesinato de Kennedy, los que nos pasamos la mayor parte de la película con Jackie en plano, siempre centrada, y bueno, como veis, se trata la Casa Blanca, se reconstruyeron ciertos interiores en plató, como veis en la imagen de la derecha, y bueno, ahí veis un plano del departamento de foto en el que probablemente están ahí situados los focos, o sea, el departamento de fotografía, ¿no?, en el que es un plano técnico de cómo se sitúan los focos en el decorado, ¿no? El decorado que muchas veces no hay ni techo, a veces se usan textiles, pero puesto que gran parte de la iluminación se trabaja desde arriba, pues muchas veces los decorados no tienen techo. Este es otro director sueco, no muy prolífico, pero que tiene una manera de hacer cine muy particular. Está obsesionado con que sus fotogramas parezcan pintura. De hecho, las películas se configuran a partir de muy pocas secuencias, todas ellas planos fijos en los que el espectador observa el movimiento desde un punto de vista estático, como si estuviese en el espacio, o sea, como si estuviese en el espacio que ocupan los personajes, ¿no?, haciéndole formar parte de la acción. Y bueno, es un acercamiento bastante minucioso a la construcción de decorados. Aquí veis, ¿no?, en la escala de la ciudad, cómo se ve a través de la ventana el decorado. Y bueno, esta idea, ¿no?, de apoyarse en referencias pictóricas la vemos, bueno, aquí os cito un ejemplo de Hammershøi, que es un pintor danés que pintó todas las estancias de su casa, siempre con su mujer al fondo o en un lateral, y que es una referencia bastante frecuente en el cine de Tarkovsky, que no aparece en la presentación, pero que os recomiendo. De hecho, tiene un libro sobre estética en el cine, Esculpir en el tiempo, muy recomendable, pero que en este caso yo os ponía el ejemplo de la película de Amour de Haneke, donde Hammershøi es una referencia más que notable, ¿no? Vemos cómo hasta qué punto en esta película, en este espacio que realmente es un decorado, incluso hay un trabajo casi pictórico, ¿no? La puerta tiene unos tonos más claros que el resto de la pared, y así conseguimos se consigue tener una mayor riqueza plástica, ¿no? Bueno, aquí hay una planta del decorado, ¿no?, que es curioso porque hay un plano en la película en que vemos llegar al protagonista. Bueno, es un matrimonio el que vive en esta vivienda, y en una ocasión salimos al pasillo de las estancias, al pasillo del edificio, del supuesto edificio, y vemos cómo el ascensor, el personaje sube en el ascensor, y claro, es extraño entender cómo se hace eso en un decorado, y resulta que el decorado está construido de manera elevada, está elevado dentro de
del plató con unos andamios. Hay un vídeo en YouTube que os recomiendo busquéis, en el que se aprecia esto bastante bien. Y bueno, hago un repaso por cierto trabajo de Félix Murcia, que es un director de arte español que trabajó mucho con Pilar Miró. De hecho, hay una de sus películas, El perro del hortelano, que fue muy galardonada y que os recomiendo también veáis. Y os muestro un poco el trabajo de él porque, para que veáis un poco los dibujos, ¿no? Que incluso con ciertas imperfecciones en la perspectiva, pues acaban suponiendo un soporte crucial en el diseño de esos espacios en el cine. Aquí veis la película de Mujeres al borde de un ataque de nervios, en la que él también hizo la dirección de arte y donde se hicieron forillos a modo collage. Y bueno, para acabar, que voy un poco mal de tiempo, había hecho una selección de 2 películas de Jacques Tati, que el director francés que utilizó casi la arquitectura como tema en su cine. Aquí veis fotogramas de la película de Playtime, en la que se construyó todo en un descampado de París, todo es un decorado, y en el que el director hace una crítica a la arquitectura estandarizada, ¿no? Al movimiento moderno. La arquitectura en este caso es sujeto en la película más que evidente. Y bueno, aquí veis unas imágenes del decorado que tardó 2 años en construirse y luego él quiso conservarlo para estudiantes de cine, pero no fue posible. Y bueno, hay momentos muy cómicos, ¿no? En los que la arquitectura hace de dispositivo que permite estos juegos, ¿no? Por ejemplo, en este plano podemos entender que ambos personajes están hablando entre ellos, pero en realidad hay un muro que les separa, puesto que se trata de apartamentos diferentes. La arquitectura está más que presente en su cine. Bueno, aquí hay otro ejemplo de otros espacios y al final pues acabaré con la película de mi tío, en la que he conseguido encontrar muchos dibujos de 2 personas, de 2 dibujantes que le ayudaron en la configuración de la película. Bueno, la película habla de 2 mundos, del pueblo caótico y como muy auténtico, ¿no? En el que vive el tío del protagonista. Aquí veis una pintura con gouache del alzado de lo que se construyó, o sea, de lo que luego fue la casa del tío del protagonista, ¿no? Que se construyó en decorado. Aquí la veis, caótica, en la que podemos imaginar se superponen varias temporalidades, ¿no? Y aquí veis un croquis de Pierre T, del otro dibujante con el que trabajó, en el que se enumeran incluso los puntos por los que pasa el protagonista, el tío, en una de las secuencias más divertidas de la película. Y bueno, esto no tiene nada que ver no tiene que ver directamente con el diseño de los espacios, pero este mismo dibujante hizo el diseño de los personajes y el otro dibujante, Jacques Lagrange, se encargó de los planos constructivos de la casa de su tío, o sea, de la casa en la que vive el niño, ¿no? Totalmente contrapuesta a la casa en la que vive su tío, ¿no? Una casa moderna que está hiperdiseñada y que incluso, bueno, Jacques Tati se ríe de la arquitectura moderna, de lo ridículo de la arquitectura del movimiento moderno y el hiperdiseño, de cómo muchas veces el hiperdiseño lleva a situaciones absurdas, ¿no?
Entonces, bueno, la arquitectura acaba siendo el gran sujeto también de esta otra película de Tati. Y bueno, pues aquí acabo. No sé si voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Supongo que ya me podéis ver. Bueno, perdonad porque he acabado muy acelerada, pero me ha costado arrancar y he perdido un poquito de tiempo. Pero bueno, aquí estoy para cualquier duda que tengáis o no sé si hay algún título que se os ha escapado o queréis preguntar algo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Mis disculpas si al final he ido demasiado rápido. Y bueno, os invito a descubrir las películas que he citado. Y bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima.